Es muy grato poder compartir con ustedes un tema iniciando el curso que titula Viviendo en el poder del Evangelio. Alguien dijo que el Evangelio es más grande, más profundo, más perturbador, más libertador, más sanador de lo que nos imaginamos. El Evangelio es poder de Dios. Y creo que apreciamos en una medida muy reducida la maravilla, la magnitud del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y cuando vivimos a partir de un Evangelio reducido, pues caemos en legalismos, en religiosidad, en misticismos raros, y nos hace falta como cristianos una comprensión de este mensaje que nos trajo salvación y nos traza un camino nuevo. Así que vamos a considerar este tema principalmente a partir del libro de Efesios. En la carta a los Efesios tenemos un maravilloso resumen conciso de las buenas nuevas y sus implicaciones para el creyente. Un comentarista bíblico la llama la reina de las epístolas. Y es difícil leer esta carta sin ser movido al asombro frente a la riqueza del Evangelio y a la vez ser desafiado a vivir dentro de esa gloriosa realidad. Un estudioso bíblico dijo, si Romanos es la expresión pura del Evangelio, como lo dijo Lutero, entonces Efesios es la expresión más sublime y majestuosa del Evangelio. El famoso predicador Carlos Spurgeon dijo, el que quiera ver al cristianismo en un tratado, que lea, marque, aprenda y digiera la epístola a los Efesios. Bueno, nos proponemos hacer eso, detenernos para ver algo de la grandeza del Evangelio a partir de este libro. Vamos a ver algunas pautas básicas para comenzar acerca de la espiritualidad cristiana. En primer lugar, la espiritualidad cristiana se fundamenta en el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con todo lo que Dios hizo por nosotros en la persona de Jesucristo, el Dios hecho hombre. Y no solo es el punto de partida, es la base de toda espiritualidad cristiana. El Evangelio es suficiente. Es suficiente. Y Pablo comienza su carta a los Efesios con una explosión de alabanza. El apóstol no es un anciano tratando de generar un poco de ánimo espiritual. Es un hombre asombrado, maravillado frente al Evangelio de Jesucristo. Ha visto algo tan fantástico, tan increíble, que prorrumpe de sus labios una exclamación de alabanza. Efesios capítulo 1, verso 3, leemos estas palabras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí tenemos una de las declaraciones más asombrosas hechas por el apóstol Pablo. Él ha vislumbrado algo demasiado grande y él queda sobrecogido de asombro. Parece que está para reventarse y lo que sale de su pluma es la frase más larga y más extraordinaria del Nuevo Testamento. A partir del verso 3, él escribe 10 versos sin parar, sin poner punto seguido. Está tratando de captar nuestra atención. Está tratando de cautivarnos con este mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Y si preguntamos cuántas bendiciones están contenidas en el Evangelio, encontramos en este verso 3 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual.
No es una provisión limitada, no es una provisión parcial. El Evangelio nos sumerge en la totalidad de las bendiciones de Dios. De entrada, Dios nos da todo. Y vamos a pasar el resto de la eternidad explorando y descubriendo y disfrutando más y más de las riquezas del Evangelio. Comenzamos la vida cristiana con el Evangelio y continuamos la vida cristiana con el Evangelio. Nunca nos iremos más allá del Evangelio en nuestra vida cristiana para obtener algo más avanzado. El Evangelio no es el primer paso en una escalera de verdades, es toda la escalera. No solo es la A, B, C, sino la A Z del cristianismo. ¿Cómo iniciamos la vida cristiana? Por el Evangelio. ¿Cómo crecemos en la vida cristiana? Por la aplicación del Evangelio a nuestra vida. ¿Cómo alcanzamos la madurez espiritual? Adentrándonos más profundamente a las benditas verdades del Evangelio. No es que el Evangelio nos introduce a la vida cristiana y ahora tenemos que buscar alguna cosa más para continuar. No, todo lo que necesitamos está comprendido en este bendito mensaje del Evangelio. Un hermano dijo, el Evangelio es más que una puerta por la que pasamos una vez. Es una senda por la que deberíamos andar cada día de nuestra vida. El Señor Jesús no solo dijo, yo soy la puerta, también dijo, yo soy el camino. No es cuestión de conseguir algo más, es cuestión de comprender más claramente lo que tenemos en Cristo. Así que debemos comenzar con el Evangelio para luego vivir en el Evangelio. Y Efesios capítulo 1, tenemos una serie de versos donde Pablo expone lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Él habla de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han obrado a favor del creyente. Hay un refrán que aparece 3 veces, palabras como para alabanza de la gloria de su gracia. Algo similar se repite 3 veces en este capítulo. Y luego, a partir del verso 15, Pablo se pone a orar para que los creyentes comprendieran estas riquezas del Evangelio. Y dice en el verso 15, por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor, y se pone a orar. Está orando para que los hermanos comprendieran la grandeza de lo que acaba de escribir en estos primeros versos. Está orando para que la comprensión del Evangelio llegue a la vida y al corazón de estos hermanos. Un hermano dijo, la mayoría de los problemas de los creyentes surge del fracaso de no ser orientados hacia el Evangelio, del fracaso de no empuñarlo y creerlo enteramente. Casi todos los tropiezos y errores de la vida cristiana vienen por no aplicar el Evangelio a nuestra vida. Tim Keller dijo que la clave para una renovación espiritual profunda y continua es el continuo redescubrimiento del Evangelio. John Owen, un predicador del pasado, dijo, la santidad de vida no es más que el Evangelio implantado, escrito y hecho efectivo en nuestras almas. Si queremos andar en santidad, tenemos que volcar nuestra atención hacia el Evangelio. El Evangelio define nuestro destino y nuestra conducta. Cuando una vez Pedro hizo una visita a Antioquía, él estaba compartiendo la mesa
con sus hermanos gentiles, no judíos. Ahora, ellos tenían comidas distintas a la dieta de los judíos. Y ahí estaba Pedro, ya entendiendo que el evangelio nos une, y de pronto apareció una delegación. Hermanos de la línea dura de Jerusalén, judíos celosos. ¿Y qué hizo Pedro? Se levantó, se salió, se escondió y aparentó ser un buen judío que no come con los gentiles. Y bueno, Pablo le llamó la atención y le dijo que lo que él hacía no se ajustaba a la verdad del evangelio. Y le dijo, y dice Pablo en Gálatas 2:14, vi que no se portaban conforme a la verdad del evangelio. Es decir, la conducta de Pedro no cuadraba con el evangelio. Interesante. La conducta de un cristiano tiene regla, es el evangelio. El evangelio no solo nos salva, nos señala el camino por donde andar. El evangelio no solo trae paz al perdido, el evangelio establece una nueva forma de pensar y de vivir. La nueva vida en Cristo debe vivirse en base al evangelio. Jonathan Edwards, un teólogo del pasado, dijo: el secreto de la vida cristiana es dejar que la realidad del evangelio vaya filtrando a través de las grietas y aberturas de tu vida. El secreto de la vida cristiana. Bueno, hay dos ladrones del evangelio. Es decir, nos podemos desviar a un lado o nos podemos desviar al otro. Y igual como Cristo fue crucificado entre dos ladrones, la doctrina del evangelio también se encuentra entre dos errores opuestos. Por un lado está el libertinaje. Por el otro lado está el legalismo. Y estos son dos errores en que podemos caernos. El libertinaje establece sus propias normas y ahí caemos en la mundanalidad. El legalismo, por el otro lado, nos llena de reglas y nos conduce a la religiosidad. El evangelio, en cambio, trae paz a la conciencia. Ahí tenemos el gozo de la salvación, comunión con Cristo, ¿no? El evangelio trae seguridad, genera gratitud, impulsa el crecimiento, nos muestra el corazón de Dios, nos edifica, nos motiva a consagrarnos, nos impulsa hacia la santidad y nos enseña a amar y alabar a Dios. La espiritualidad cristiana involucra alimentarnos del evangelio, digerirlo y hacerlo parte de nosotros. Eso es lo que nos hace crecer. No solo el evangelio es suficiente, sino en segundo lugar, el evangelio se centra en Jesucristo. Las buenas nuevas del evangelio comienzan y terminan con Jesucristo. Él es el principio, el centro y el final del evangelio. No nuestros pecados, no el infierno, no las buenas obras, no la fe, no la doctrina, ni siquiera la Biblia, sino Cristo es el centro. Se trata del Señor Jesús. Sin Él, las buenas nuevas dejarían de serlo, pues Él mismo es las buenas nuevas. Y el libro de Efesios comienza y arranca con el Señor Jesucristo. Y Pablo inicia el libro mandando saludos y usa una frase que es la frase en Cristo Jesús. La frase en Cristo Jesús es una frase muy utilizada por Pablo, aparece como 130 veces en el Nuevo Testamento y Pablo comienza de esta manera:
Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. En Efesios 1, esta frase en Cristo aparece 7 veces en los primeros 10 versos. Es el concepto clave de toda la carta a los Efesios y es el fundamento de la vida cristiana. ¿Qué significa en Cristo? Bueno, esta frase describe la relación entre el creyente y el Señor Jesús. Significa estar unido y conectado con Él. Existe una unión como la que hay entre una rama y una planta, una conexión orgánica de vida. Pablo dijo en 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Cada bendición espiritual que tenemos, como las que enumera Pablo en el capítulo 1 de Efesios, cada bendición la tenemos en virtud de nuestra unión con Cristo. Escogidos, adoptados, aceptos, redimidos, perdonados, etcétera. Todo eso lo tenemos en virtud de estar en Cristo. Dios no nos da una canasta de bendiciones, nos da su Hijo y en Él tenemos todo. Martín Lutero dijo, es imposible para alguien ser cristiano sin tener a Cristo. Y si tiene a Cristo, entonces él tiene todo lo que está en Cristo. Y en el libro de Efesios, Pablo va hablando de eso. Capítulo 1, bendecidos en Cristo. Capítulo 2, unidos en Cristo. Capítulo 3, arraigados en el amor de Cristo. Capítulo 4, creciendo hacia la estatura de Cristo. Capítulo 5, llenos del Espíritu de Cristo. Capítulo 6, firmes en Cristo. En el capítulo 4, quiero leer el verso 20. Pablo dice lo siguiente. Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Está hablando de una conducta equivocada y él dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahora fíjense, Pablo no dice, no habéis aprendido así los 10 mandamientos, no dice, no habéis aprendido así el sermón del monte, no habéis aprendido así a Cristo. La vida cristiana consiste en esto, aprender a Cristo. El verso 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. No dice que la verdad está en esta denominación, en aquella iglesia, en esta teología, en este líder ungido. Yo no tengo la verdad, tú no tienes la verdad. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en Jesús. No está en un concepto, no está en una doctrina, está en una persona. La verdad que está en Jesús, dice Pablo. Y tú y yo estaremos en la verdad en la medida en que caminemos en Él, porque Él es la verdad. Predicar la verdad significa predicar a Cristo. Y si la verdad se desconecta de Cristo, la verdad se vuelve fría, dura y hasta dañina. La letra mata, dice Pablo, y se convierte en legalismos, en moralismos, en externalismos. Escuchamos muchas prédicas que nos hablan de deberes, de consejos, de principios, de doctrinas y verdades, pero ¿cuándo nos van a hablar de ese Cristo que es el pan del cielo, el agua de la vida, el que es el camino, la verdad de la vida, el que es la luz del mundo? Él es todo.
Queremos saber de aquel cuyo nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo dijo, cuando yo fui a Corinto, yo tenía un solo tema y nadie me sacaba de ese tema. Yo fui a hablar de Jesucristo. Para el apóstol Pablo, Cristo era el tema central. Así que el Evangelio es suficiente. El Evangelio se centra en el Señor Jesucristo. Notemos además que el Evangelio se fundamenta en la gracia. Se fundamenta en la gracia. Esta palabra Pablo la usa a menudo. Él empieza su carta a los Efesios hablando de la gracia y dice gracia y paz a vosotros, verso 2. Y cuando llegamos a al último verso, él dice la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, comienza hablando de la gracia, termina hablando de la gracia. Y si ustedes se fijan, Pablo hace eso en cada una de sus cartas. Comienza y finaliza hablando de la gracia y entre medio, su tema central es la gracia de Dios. Pablo vio con mucha claridad que el Evangelio es una manifestación de la gracia asombrosa de Dios. Ha habido un derramamiento de gracia de parte de Dios que excede toda lógica humana. Y Pablo quedó totalmente fascinado y admirado frente a este tema y no pudo dejar de hablar de ello. En el verso 2 del primer capítulo tenemos el saludo favorito de Pablo, gracia y paz. Esta frase resume el mensaje del Evangelio. En la Biblia la gracia viene primero y luego la paz. Solo la gracia nos conduce hacia la paz con Dios. No hay paz por medio de cumplir la ley, no hay paz por medio de la religiosidad. No conseguimos paz con Dios por ningún otro medio excepto por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Podríamos definir la gracia de esta manera. Es la extrema bondad de Dios para personas que merecen todo lo contrario. La extrema bondad de Dios para personas que merecen todo lo contrario. Fíjense cómo Pablo describe o habla de la gracia en esta carta. En el verso 2, él habla de la gracia. Verso 6 habla de la gloria de su gracia. El verso 7 habla de las riquezas de su gracia. El verso 8 que hizo sobreabundar, es decir, la cantidad es fabulosa. Capítulo 2:7 habla de las abundantes riquezas de su gracia, es decir, va más allá de todo límite. Y en el capítulo 3, verso 8, él habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Es de nunca acabar. Así que Pablo parece que no encuentra suficientes palabras, suficientes descriptivos para hablar de este tema tan grande y tan glorioso. El Evangelio es un mensaje de la gracia de Dios. La religión se fundamenta en méritos, en cumplir, en hacer, en alcanzar y ganar méritos. En cambio, el Evangelio se fundamenta en la gracia de Dios, el favor inmerecido del Señor. La religión dice, yo obedezco para ganar la aceptación con Dios. Y el Evangelio dice, yo soy aceptado por Dios a través de Cristo y por lo tanto obedezco. Es decir, la obediencia no apunta a ganar ciertos méritos
la obediencia es una respuesta por haber recibido una gracia tan grande. Queridos hermanos, no vivimos la vida cristiana tratando de alcanzar la aceptación con Dios. Vivimos la vida cristiana a partir de la aceptación con Dios. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Lamentablemente, la idea que se ha metido en la cabeza de muchos cristianos es: yo obedezco a Dios y por lo tanto soy aceptado por Dios. Sigo lo que dice la Biblia, por eso Dios me mira con agrado. Es un error pensar así. No son mis esfuerzos que me sitúa en paz con Dios. Es el Evangelio, es la gracia de Dios. Dios me acepta no porque estoy cumpliendo, sino por su gracia. Lo que hago no me gana puntaje con Dios. Tengo todo el puntaje que se puede tener gracias al Evangelio y gracias a la plenitud de su gracia. Y vivo a partir de eso. Vivo confiando en tener aceptación con Dios. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Esa es la base de la espiritualidad cristiana. Entonces, nuestra primera premisa es: la espiritualidad cristiana se edifica sobre la base del Evangelio. Cuando la espiritualidad se desconecta del Evangelio, caemos en expresiones raras de la fe cristiana y en todo tipo de religiosidad. Las expresiones raras de espiritualidad en el ámbito cristiano vienen por desvincularnos del Evangelio. Una genuina espiritualidad cristiana tiene que enmarcarse en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay dos aspectos de la gracia que quiero mencionar. En primer lugar, la gracia es el favor inmerecido de Dios. El verso tan conocido de Efesios 2:8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don, es regalo de Dios, el favor inmerecido de Dios que nos trajo salvación. Pero hay un segundo aspecto de la gracia. Además de ser el favor inmerecido de Dios, también la gracia es Dios concediéndonos el deseo y el poder de hacer su voluntad. El deseo y el poder de hacer su voluntad. Y Romanos, primera carta a los Romanos capítulo 15, el verso 10, Pablo dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Observen, fue la gracia de Dios que concedió a Pablo el deseo y el poder de llevar a cabo la obra que él hacía. Es decir, no solamente la vida cristiana comienza con la gracia, continúa con la gracia, con Dios dándonos el deseo y el poder de hacer su voluntad. La vida cristiana comienza y la vida cristiana continúa con la gracia de Dios. Así que hemos visto que la espiritualidad cristiana se fundamenta en el Evangelio. El Evangelio es suficiente, el Evangelio se centra en Jesucristo y el Evangelio se fundamenta en la gracia. En segundo lugar, la espiritualidad cristiana es trinitaria. Es trinitaria. Efesios 1, los versos 3 al 14 componen una sección, y esta sección se divide en tres partes. Los versos 3 al 6, ahí tenemos la obra del Padre. Los versos 7 al 12, tenemos la obra del Hijo. Y los versos 13 y 14, la obra del Espíritu Santo.
y cada parte termina con la frase para la alabanza de la gloria de su gracia. Y lo que el Padre y el Hijo y el Espíritu hacen por medio del Evangelio genera una respuesta de asombro y alabanza. Pero observen, las tres personas de la Trinidad obran en nuestra salvación. El Padre nos escogió, el Hijo nos redimió y el Espíritu nos selló. Dios es una Trinidad. Nuestro Dios no es un soltero, no es un rey solitario que reina en las alturas. Dios es una santa Trinidad. Y es algo muy importante. Ninguna otra religión conceptúa a Dios de esa manera. Jesucristo nos ha enseñado que Dios es una Trinidad y eso transforma todo. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue bautizado? El Padre habló desde el cielo. El Hijo se bautizaba en el río y el Espíritu descendió del Padre y vino sobre el Hijo. Ahí se pudo ver la triunidad de Dios. Está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu. La Trinidad como que se dejó ver por primera vez en ese momento y llegamos a tener una comprensión más clara de la identidad trinitaria de Dios. Trinidad, queridos hermanos, no es un problema matemático, no es un problema filosófico. Trinidad es la maravillosa verdad que la esencia de Dios tiene que ver con relaciones. Eternamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo han convivido en una maravillosa danza de amor. Dios es una Trinidad porque Dios es amor. Amor es lo que sucede dentro de Dios y es la relación más bella del universo. La Biblia afirma 2 veces que Dios es amor. Si Dios es amor y Dios siempre ha sido amor, entonces antes de la creación, cuando no había planetas, ni plantas, ni personas, ¿a quién amaba Dios? ¿A quién amaba Dios? Una persona sola no puede amar, no se puede mandar amor a un vacío. Para que haya amor necesitamos más que una persona, ¿no es cierto? Cuando no existía nadie más que Dios, ¿qué pasaba? El Padre amaba al Hijo en la comunión del Espíritu. Dios es amor porque Dios es una Trinidad. Y si anulamos la idea de la Trinidad, terminamos con un déspota celestial como Alá, donde el tema central es obediencia y sumisión. Si partimos del concepto de un Dios trino, nos damos cuenta que el tema central es amor, es amor. Durante muchos años, la doctrina de la Trinidad quedó marginada. Es difícil explicar cómo 3 eran 1 y 1 era 3, y los cristianos se sentían un tanto incómodos con esta doctrina rara. Era un rompecabezas y no sabíamos cómo explicarlo y por lo tanto preferíamos guardar la doctrina en nuestro credo y no hablar mucho de ella. Y como resultado, el evangelio quedó truncado. El énfasis giraba en torno a una interpretación legal y judicial del evangelio. El evangelio cambia nuestra situación legal ante Dios. Cristo sufrió las consecuencias de nuestros pecados y podemos ser perdonados y al final irnos al cielo. Ahora, esto es algo maravilloso, pero el evangelio es más que un boleto al cielo. El evangelio resuelve, sí, el problema del pecado y es maravilloso, pero el evangelio es mucho más grande que eso. Además de ser un juez que nos perdona, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y ellos propusieron desde antes de la fundación del mundo adoptarnos como hijos. No solo querían perdonarnos, querían incluirnos en ese círculo, en esa danza de amor. El evangelio es más que una solución a un problema legal. Es la recobranza de una conexión íntima con Dios. Nos conduce al amor del Padre por medio de la gracia de Jesucristo en la comunión del Espíritu. Nos convoca a participar de la vida y del gozo del Trino Dios. Y eso es algo demasiado grandioso. La espiritualidad cristiana es un asunto trinitario. Y quiero que observen cómo Pablo se refiere a Dios en el capítulo 1, el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no se refiere al Creador, a Jehová, a Dios poderoso, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo menciona también en el capítulo 1, verso 17, capítulo 3, 14. Incluso cada vez que Pablo ora, se dirige al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace, y Pablo se refiere a Dios así en cada una de sus epístolas. Pablo está subrayando una verdad esencial. Si hemos de pensar correctamente acerca de Dios, debemos conceptuarle como Padre. La suprema verdad acerca de Dios no es alguna omniatributo, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, sino la suprema verdad es la maravilla de su paternidad. Es más que un ser supremo, es un padre, tiene un hijo y él vive en comunidad, en conversación, en una relación interpersonal. No es un ser solitario, distante, un severo César celestial. Es un Dios que vive en la intimidad de una relación de amor que es rica, es bella y es incomparable. Quiero leer las palabras de Tim Keller. Y él habla y describe esta realidad acerca de Dios. Dice así: cada una de las personas divinas se centra en las demás. Ninguno de ellos exige que los otros giren en torno a él. Cada uno se enfoca en los otros dos, derramando amor, deleite y adoración en ellos. Cada persona de la Trinidad ama, adora, considera y se regocija en los otros. Esto produce una dinámica y pulsante danza de gozo y amor. ¡Qué fascinante descripción de Dios! Cuando decimos Dios, estamos hablando de una bellísima interacción de amor, de deleite, de bondad. La Trinidad no es un problema filosófico, es una danza maravillosa de comunión, vida y gloria. Es tal vez la verdad más bella, más preciosa que sabemos acerca de Dios. Y observen, hermanos, la narrativa del Evangelio comienza en la Trinidad. No nace en un lugar de necesidad, de ira, de juicio, de distancia, sino en un lugar de plenitud, de amor, de gozo, de intimidad. El Evangelio no es Dios buscando conseguir algo, es Dios en su abundancia queriendo compartir algo. El Evangelio involucra la actividad de toda la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo obran juntos en amor para efectuar nuestra salvación. Incluso, según Génesis 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo obraron juntos en la creación.
Parece que hubo un momento. Bueno, Génesis 1 lo registra cuando hubo esta conversación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién está hablando aquí? Dios está hablando con Dios. Hay una Trinidad conversando, creando, dando existencia a este mundo. Y la pregunta que surge es esta: ¿por qué este Padre, Hijo y Espíritu Santo deciden crear el universo? ¿Qué es lo que les movió a crear a seres humanos como nosotros? ¿Por qué creó ballenas, picaflores, mariposas, frutillas, café, cataratas y puestas de sol? ¿Por qué inventó cosas como arte, amistades, romance, sexo, comida, deporte, música? ¿Por qué se le ocurrió eso? ¿Qué es lo que le movió para hacerlo? Cuando nuestro punto de partida es la Trinidad, no es difícil entenderlo. Dentro del círculo del Trino Dios hay tanto amor, tanto gozo, tanta creatividad, tanta bondad que ellos, es decir, Padre, Hijo y Espíritu, decidieron compartirlo con nosotros. Claro, el amor siempre quiere darse a otros y Dios es amor porque Dios es una Trinidad. Un teólogo dijo: la creación es una expresión del rebalse de la vida y gozo que el Padre y el Hijo tienen el uno en el otro. ¿Qué les parece esa frase? La creación es un desbordarse de la abundante y rica vida en comunidad que el Padre y el Hijo disfrutan en la comunión del Espíritu. Esa es una bella manera de conceptuar nuestra realidad y el mundo donde vivimos. Es fruto de una explosión de amor. El amor existe con tal abundancia en Dios que Él decidió crearnos para compartirlo con nosotros. Me gusta lo que dijo C.S. Lewis. Nosotros fuimos creados no en primer lugar para que amáramos a Dios, aunque fuimos hechos para eso también, sino para que Dios pudiera amarnos a nosotros. Dios no nos creó porque le faltaba mano de obra. El plan que Él tenía es mucho más grande. Fíjense lo que dice Efesios 1, el verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos habla Pablo de algo que sucedió antes que existiera la Vía Láctea. Y fíjense lo que dice: Dios decidió crearnos para que estemos con Él, para convertirnos en objetos de su amor y hacernos partícipes de su vida y de su gloria. Antes que existiera el universo, tú estabas en el corazón de Dios, hermano. Y Dios elaboró un glorioso plan. Tenía un nombre para ti antes de la fundación del mundo y tenía un destino para ti, un destino altamente glorioso. Quiero que tomes en cuenta las palabras al final del verso 4, cuando dice delante de Él. Esta frase tiene un significado muy rico y quiero citar a un teólogo que comenta al respecto. Delante de Él, dice, denota la presencia inmediata de Dios frente al hombre y la más estrecha proximidad del hombre a Dios. El cuadro que sugiere esta frase es la posición y relación que disfruta la crema de la sociedad en la corte real, o la relación de hijos con su padre, o la relación de una novia con su novio. Es algo muy bello.
Lo que Pablo está diciendo es que no solo Dios quería tenernos en su presencia, quería tener una profunda e íntima relación personal con nosotros. El salmista dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Dios quería introducirnos y sumergirnos en la corriente de gozo eterno. Un escritor lo dijo así: el propósito eterno de Dios es darnos existencia. Y no solo darnos existencia, sino traernos a su casa. Y no solo a su casa, sino a su mesa. Y no solo a su mesa, sino a una conversación con Él. Y no solo a una conversación con Él, sino a una comunión cara a cara con el mismo Dios Padre. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La palabra que Pablo utiliza para describir el favor que Dios nos concede es adopción. Dios nos creó con la finalidad de adoptarnos a su familia. Ahora, la adopción en el mundo romano era diferente a lo que conocemos hoy. No solían adoptar bebés, sino a jóvenes de buen carácter, de buen parecer, inteligente, capaz. Si no había heredero en la familia, una familia pudiente podía adoptar a un joven que podría ser el heredero. Y el heredero asumía no solo el apellido de la familia, sino también los bienes, los esclavos, las propiedades y negocios de la familia. Se convirtió en dueño de todo. Y si el padre era alguien adinerado, pues el heredero tenía la dicha de volverse dueño de una fortuna. Se podría considerar muy afortunado. Pero, ¿qué podemos decir si su padre fuera el arquitecto de las galaxias, el propietario del universo, el dueño de todo cuanto existe, el que inventó la belleza, la felicidad, el gozo y el placer? El ser adoptado por ese padre significaría sacar la mayor lotería del universo, queridos hermanos. Y de eso está hablando Pablo aquí. La idea fundamental de adopción es incluir. Quiere decir que un extraño, ajeno a la familia, es traído e incluido en el círculo familiar. Ya no es un extraño, ahora pertenece y comparte como miembro de la familia. Es incorporado, ahora él forma parte, pertenece a la familia. ¿Y saben ustedes de qué círculo estamos hablando? El círculo de la danza eterna del amor de Dios. Ese es el círculo. ¿Por qué Dios nos creó? La respuesta es esta: nos creó porque quería adoptarnos como hijos suyos. Nos adoptó porque quería compartir con nosotros todo lo que Él es y lo que Él tiene. Quería hacernos parte de la eterna danza de vida y gozo. Y ahora, queridos hermanos, vayan a sus casas a masticar y a procesar eso. Por cierto, es una verdad demasiado grande, demasiado maravilloso. Es para volar nuestros circuitos que el Trino Dios, que habló y creó el universo, tuviera interés en compartir su vida con nosotros y atraernos a una relación con Dios que es tan íntima, tan estrecha, tan profunda y tan real, que todo lo que Dios es y todo lo que tiene, sus tesoros y su gloria, es compartido con nosotros. ¿Alguna vez has escuchado algo más fabuloso que eso? ¿Qué razón tendría Dios de hacer eso? Pareciera una tontería. ¿Por qué lo haría? Observen la primera frase del verso 5. En
amor. Todo esto nació del amor incontenible de Dios. Solo a un Dios de amor se le ocurriría hacer algo así. Muchos están con la idea que el amor de Dios es algo moderado, muy correcto, muy piadoso, muy reservado. No, ese no es el cuadro que la Biblia presenta. Cristo nos muestra a un Dios cuyo amor es implacable, inagotable, irrefrenable. Su amor no es nada moderado o reservado. Es un huracán. El amor de Dios, Pablo habla en el verso 5 del amor, en el capítulo 2:4, su gran amor, capítulo 3:19, amor que excede a todo conocimiento. Es demasiado grande. El amor de Dios es tan fuerte, tan incontenible, tan ferviente, que nunca dejará de asombrarnos. Y tal vez sea un amor más grande de lo que tú querías tener. Este amor perdonará todo lo que está torcido y en tu vida. Te amará a pesar de todo lo malo que hay en ti, pero este amor no te dejará así. Te va a amar hasta tenerte sano, libre y santo. No va a descansar hasta que estés bien. No va a descansar hasta que aprendas a amar con el amor de Dios. De ese tipo de amor estamos hablando. Un amor que nadie puede apagar o frenar. Usando otra metáfora, un autor lo expresó así: el amor de Dios no es una ligera benevolencia, es un fuego consumidor. Es un fuego consumidor. Las tres personas de la Trinidad, por el amor que tienen, participan en nuestra salvación. El Padre nos escogió, el Hijo nos redimió, el Espíritu nos selló. Por el Evangelio llegamos a conocer el amor de Dios Padre, manifestado por la obra de Jesucristo, hecho efectivo en nuestra vida por la presencia del Espíritu Santo. El Padre lo planificó, el Hijo lo realizó y el Espíritu lo hace real en nuestra vida. El Evangelio es la historia del amor del Dios Padre que nos llega por la gracia de Jesucristo en la comunión del Espíritu. El Evangelio no solo contempla darnos perdón, es solo la primera parte, es solo quitar el obstáculo para que Dios pueda proceder con su plan. ¿Y cuál es su plan? Escuchen esto. Por el Evangelio somos llamados a participar en el amor que fluye entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos incluye en ese círculo glorioso de amor. Alabado sea su nombre. En resumen, hermanos, la espiritualidad cristiana se fundamenta en el Evangelio, se centra en Jesucristo, se fundamenta en la gracia y es un asunto trinitario. ¿En qué nos hemos metido, hermanos? Creo que no tenemos la más remota idea. Es más grande de lo que podemos entender y es más fabuloso de lo que podemos imaginar. Y con la ayuda del Señor estaremos examinando muchos aspectos más de este glorioso evangelio. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones. Amén.